Bueno, mis hermanos, el domingo pasado quedó una duda sobre el versículo 66, el cual nos decía que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. La duda que nació era, ¿por qué si eran discípulos de Cristo se fueron? Pero miremos primero cuál es la definición de un discípulo. Y dice que es alguien que está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y seguirle. Aspira a llegar a ser como Él, guardando sus mandamientos en esta vida terrenal. Es como un aprendiz que procura llegar a ser como su maestro. Viven de tal manera que las características de Cristo están entrelazadas en las fibras de su ser. Esa es la definición de un discípulo. Pero según esto, creo que sigue la incógnita. ¿Por qué entonces se fueron estos que dice Juan que eran discípulos? Para poder dar respuesta a esto, tenemos que ir a la hermenéutica, la cual son principios que se utilizan para interpretar la Biblia. Y uno de esos dice que todo debe ser comparado escritura con escritura. Quiero, mis hermanos, que veamos un ejemplo bíblico. Cuando nosotros vamos a Juan 2, del 23 al 24, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero sigue diciendo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. La pregunta que nace aquí, mis hermanos, ¿es que ellos creían o no? Claro que sí creían. Creían que este hombre que estaba frente a ellos lo veían como un hombre y no como el Mesías. Como un hombre que les podía suplir o salvar de todas las necesidades terrenales. Por esto ellos querían hacerle rey. Jesucristo había dado suficientes pruebas de que él era el Mesías que habían ellos esperado. Pero en ellos no había una fe real. Era una fe aparente. No era una fe salvadora. Por eso dice el texto que el Señor no se fiaba de ellos. Era una fe, no con fe mayúscula, una fe con fe minúscula. Y con este ejemplo, la Biblia también tiene dos referencias con respecto a la palabra discípulo. Hay gente que seguía al Señor y estaba pendiente de dónde Él estaba. Querían estar con Él. Pero ahí mismo el Señor les dice, ustedes me siguen. Ustedes me siguen porque quieren ver sus necesidades temporales suplidas. Me siguen por la comida que perece. Entonces, mis hermanos, esto no es un discípulo verdadero. No es el discípulo que sigue al Señor buscando su salvación, ni su santificación, ni la gloria de Dios. Como vuelvo y digo, lo siguen es por lo que Él les puede dar en esta vida. Es la persona que parece que cree, que se profesa creyente, que se profesa ser seguidora de Cristo, pero solo es porque tiene su mirada puesta en los asuntos de esta vida. El comer, el beber, el progresar y todas estas cosas por las que la gente busca a Jesucristo. Y a veces a estas personas
se le llama profesantes, porque profesan la fe. Dicen que han creído y hacen muchas cosas como si hubieran creído. Pero el Señor no se fía de sus actos. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón y sabe todo, aún lo más oculto de Él. Y Juan en esto es muy específico. Describe que hay mucha gente que le sigue, que son discípulos del Señor, pero solo por los asuntos de esta vida. ¿Y saben, mis hermanos, cuál es el problema más principal en ese tiempo y aún en este? Es que muchos dicen creer en Cristo, pero no creen ni obedecen sus palabras. Y quiero recitar, mis hermanos, la declaración de fe de 1689 con respecto a la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: la autoridad de las santas escrituras, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de ella o el autor de su palabra. Por tanto, debe ser recibida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. A pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Hebreos 1:12 nos dice que Dios hablando, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? Por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, mi deseo es que al salir nosotros de aquí podamos meditar qué tanto nosotros creemos y obedecemos la palabra de Dios. Por eso el título de la predicación de hoy lo he llamado La fidelidad a la palabra de Dios. La fidelidad a la palabra de Dios. Volviendo al caso de aquellos que no siguieron a Jesucristo, por sus duras palabras, hay una historia. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, hay una palabra que se repite constantemente y esta palabra empieza desde la misma creación. ¿Cuáles son estas dos palabras? Y Jesús y Dios dijo. Ustedes lo van a ver en Génesis. Y Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo quién? Dios. O sea, mis hermanos, que toda la creación está sujeta a las fieles palabras de Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan al escuchar la voz de ¿quién? La voz de Satanás. Y no la voz de ¿quién? De Dios. Después del pecado, nuestro Padre nos da una promesa. Y es una promesa de un redentor. Según como lo dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí nacen las dos simientes. La simiente nuestra, que es nuestro amado Salvador, y la simiente de Satanás, el engañador, el mentiroso, el usurpador. Entonces el hombre empieza a inclinar más sus oídos a Satanás, el cual va a batallar incansablemente por tergiversar o engañar a muchos con respecto a lo que nuestro Padre dijo. O sea, la palabra de Dios. Juan 8, 43 al 45. Dice la palabra del Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Sigue diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y él no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es un mentiroso, el gran mentiroso, y es el padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Hermano, es como un ruego de Dios, de Cristo, para nosotros hoy en día. ¿Por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Lo que yo les estoy hablando es verdad, porque viene directamente de mi Padre. Dios quiere hablarles a un pueblo y lo hace a través de hombres. Si miramos nosotros en el Antiguo Testamento, lo hace a través de hombres, de profetas. Y siempre que usted vaya a la palabra de Dios o vaya al Antiguo Testamento, siempre los profetas decían: y esto dijo Jehová, y esto dijo Dios. Ellos no se añadían que esas palabras eran de él, sino que venían de parte de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de ¿qué? De Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo o el mismo Dios. O sea, mis hermanos, que estos profetas, ¿qué fue lo que hicieron? Solo repetir las palabras de Dios. Se copiaron de Dios. Moisés habló al faraón solo lo que Dios le decía que hablara. Moisés escribe el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia exactamente basado en la palabra de Dios, y así sucesivamente. Juan el Bautista habló solo lo que Dios le dijo que hablara: el arrepentimiento. Dios, en su gran e inmenso amor, hace presencia en este mundo. ¿Cómo? Hermano, Dios desenvaina su espada de doble filo, que es la palabra suya, el cual es representada por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: es que yo no hablo por mí mismo. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he hablar. O sea que Jesús no hablaba por su propia cuenta. Él habló exactamente lo que su padre dijo que hablara. Toda la gloria se la lleva el Padre. Jesucristo habló exactamente las palabras de su Padre. Los discípulos de Cristo copiaron sus palabras. Timoteo y Tito copiaron de Pablo las palabras de Dios. Y hoy en día los predicadores se apoyan a través de comentarios, de otros pastores y de grandes teólogos. Eso nos hace entender, mis hermanos, que hay un lenguaje que no tiene variación, ni se puede alterar. Es el lenguaje de Dios. Las palabras de Dios se copian constantemente, desde Moisés hasta nuestros días. Así que lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos, es escudriñar las escrituras. Si lo que se está predicando son fieles palabras de Dios, eso es lo que nos debe de preocupar. Como hicieron los de Berea, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas que decía el apóstol Pablo eran así. Es como decir hoy en día, mis hermanos, no coman cuento. Usted tiene toda la semana, cuando escucha al pastor predicar, de escudriñar las escrituras, pero escudriñalas no con lo que tú tienes en sus pensamientos. Compare escritura con escritura, hasta que lo lleve a una gran verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres hoy en día, pastores que engañan a la gente, como los famosos pastores de la prosperidad. Y muchos comen cuenta. ¿Por qué? Por no escudriñar las escrituras. Las palabras de Jesucristo eran la viva palabra de Dios. Pero mis hermanos, ¿cuáles fueron esas palabras tan duras para estos profesantes de ese tiempo? Para aquellos que no quisieron escuchar más al Señor Jesucristo, cuando Él le dijo, qué palabras tan duras me parecen. Frente a ellos Él le dice, el Señor amado, yo soy el verdadero maná. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Uf, mis hermanos, qué palabras tan duras para estos que esperaban milagros o señales de Jesucristo. Pero qué palabras tan hermosas para nosotros hoy como creyentes, que lo hemos podido entender. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Pero veamos, hermanos, a través del libro de Jeremías, algo muy parecido con lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Jeremías fue un gran profeta. Su vida se caracterizó por grandes opresiones y acusaciones que sufrió a manos de reyes y príncipes de Israel, desde azotes hasta ser abandonado en estanques o arrojado a las mazmorras. Jeremías vivió en continuo peligro de muerte. Pero fíjese esto que me impactó, que averigüé. En el mandato del rey Sedecías, el último rey de Judá, Sedecías, el último rey de Judá, este rey, póngale cuidado, reconoce que Jeremías era portador de la palabra de Dios. Pero a pesar de esto, lo trató con crueldad y lo acusó de espía ante los babilonios. ¿Cómo le parece? El rey creyó que Jeremías era un portador de la palabra de Dios. Pero ¿cómo fue su trato para con él? El profeta
Llamaba simplemente al arrepentimiento, al reino de Judá. Hermanos, esto lo saqué de Wikipedia. Me pareció muy bonito lo que decía ahí. Entonces Jeremías habla al pueblo de Israel diciéndoles, Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré? ¿Para qué? Para que me oigan. Parece que no había nadie a quien amonestar, ni a quién le podía hablar. Y sigue diciendo aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. ¿Y cómo termina diciendo? No la aman. No la aman. No aman la palabra de qué? De Dios. Y vemos, hermanos, que este versículo comienza diciendo que su pueblo no quiere oír. Su pueblo no quiere oír sus palabras. No quiere oír sus amonestaciones. Hermano, ¿y sabe cuál es el propósito de las amonestaciones? Ayudar a las personas a crecer y madurar espiritualmente. Se amonesta porque ve un peligro inminente. Un padre amonesta a su hijo porque quiere enderezar el camino y no quiere que su hijo sufra. Y aquí Dios nos está mostrando su gran amor como padre, amonestando a un pueblo para bien y para bien, mis hermanos. Pero miremos qué significa la palabra incircunciso. Es no atender la amonestación. Es como decimos hoy en día, hacerse el de la oreja mocha. No prestar atención a la voluntad de Dios, ni preocuparse por obedecer su palabra. Y mire lo que sigue diciendo el versículo. Y no pueden escuchar. Hermanos, y el escuchar es muy diferente al oír. Según la Real Academia Española, escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Y oír lo define como percibir algo, algún sonido, percibir algún sonido. En hebreo, la palabra es Shema, el cual se define en una sola palabra: obedecer. Shema, obedecer. Así que quedaría de esta manera: mi pueblo no quiere escuchar, mi pueblo no quiere obedecer mis palabras. Hermano, pero esto es muy claro: si no quieren escuchar, ¿cómo van también a obedecer? Si el pueblo no quiere realmente escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios son una vergüenza para ellos. Es humillante, es deshonrosa, falta de honra. Falta de honra porque no honran la palabra de Dios, la desobedecen. Y esto está muy asociada, mis hermanos, con el pecado, muy asociada con el pecado. Aún hoy muchos piensan que la palabra de Dios hoy en día es cosa vergonzosa. No le encuentran deleite, no le encuentran gusto. La palabra de Dios es insípida, por lo tanto cuesta obedecer lo que Dios nos manda a través de ella. Su palabra, la palabra de Dios, es letra muerta. Pero la palabra de Dios hoy está viva. ¿Por qué? Porque es exhalada por su creador, y nuestro creador todavía vive y todavía nos está hablando a través de su palabra. Una cosa, mis hermanos, es leer la palabra de Dios,
Y otra cosa es hacer lo que ella nos exige y nos manda hacer. Estos discípulos que se fueron en el tiempo de Jesús, ante las palabras de Jesucristo, hermano, no podemos decir que no conocían su palabra. Sí la conocían, mis hermanos. Ellos la habían leído el Antiguo Testamento. Pero estas palabras no les servían para nada a ellos. Hoy sigue Cristo hablando a su iglesia, su esposa. Pero muchos no quieren escucharle. ¿Por qué? Porque no les gustan sus amonestaciones. No han circuncidado sus oídos. Están sordos. No han direccionado sus oídos hacia la palabra de Dios. Tienen oídos. Oyen los sonidos de la trompeta de advertencia. Pero eso no les conmueve. La palabra de Dios ha perdido su significado para ellos. Prestan más atención a las palabras del engañador. Y por primera vez en el libro de Jeremías dice que Dios está lleno de ira, según el versículo 11, para que lo lean allá. Dios está cansado de contenerse, porque no prestan atención a las palabras que vienen directamente de Él. Como dijo Dios, a mí no me complace tanto que hagan sacrificios, que al venir a la iglesia sea un sacrificio, que diezmar sea un sacrificio. Y Dios dice, hay algo más grande que esto, mucho mejor que esto. A Dios le agrada grandemente que le escuchen a Él. Y lo dice la palabra del Señor, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención a qué? A sus palabras. Hermanos, y obedecer es tener una fe radical. Una fe que deja la comodidad. Una fe que lo deja todo por seguir a Cristo. Una fe que lo lleva a obedecer a Dios en todos los aspectos de su vida. Hermanos, es que la historia se repite y se repite hasta nuestros días. En el tiempo de Jeremías dijeron, pues no andaremos según sus preceptos y sus mandatos. Pero Dios, en su gran amor por su pueblo, pone guardas para que escuchen sus palabras. ¿Pero qué hacen? Miremos qué dice Jeremías 6, del 16 al 17. Así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Pregunten, cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice? Y andad por ese camino. ¿Y qué van a encontrar? Descanso para vuestra alma. ¿Y qué dijeron ellos? Mas no andaremos. Y puse centinelas sobre ellos que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. Pero ¿qué dijeron? Pues no escucharemos ni eso. Vemos el cuidado y procuración de un padre y preocupación de un padre. ¿Y cuál es el deseo, mis hermanos, de ese padre? Que su pueblo
encuentre paz, que su pueblo encuentre paz, el cual no pueden encontrar en el camino que ahora siguen. ¿Qué dice? Deben volver a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? El camino del Señor y su palabra. Desde Génesis. Y Jehová dijo: solo quien siga al Señor y toma su yugo sobre sí mismo está en el buen camino y encuentra paz. Cristo es ese centinela en nuestros días. Y ellos le dijeron a Jesucristo: no andaremos más, ni te escucharemos más. Hasta aquí llegamos contigo. ¿Y ellos qué? Se fueron. Y ellos se fueron. Pero Dios vuelve a insistir diciéndoles: escuchen el sonido de la trompeta. Y saben, mis hermanos, que cuando sonaba la trompeta en ese tiempo, era un aviso de peligro. Un aviso de peligro. Dios, antes de tomar en sus manos la disciplina, advierte. Antes de disciplinar, nos advierte. Y nosotros hoy en día no podemos decir, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ante cualquier pecado que nosotros cometemos, el Espíritu Santo nos está advirtiendo. Para que no venga la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Nos advierte antes. Porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Hermanos, me pregunto, ¿cuál es nuestra reacción ante las palabras de Jesús? Cuando te dices que tienes que renunciar, mis hermanos, a tu estilo de vida que llevas hasta ahora, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando Él nos dice que tenemos que renunciar a ese estilo de vida que llevamos, que le obedezcas, que te sometas a su palabra. Con amor nos dice: sométate a mis palabras porque te vas a perder. Hermanos, ¿te deleitas en esas palabras de Jesucristo? ¿Te apresuras, hermanos, a obedecerlas? ¿O esas palabras que Jesucristo nos dicen, como estos que se fueron en el tiempo de Jesucristo, te incomodan? ¿Te retraes? ¿Te pones como un niño regañado, refunfuñando? Ten en cuenta esto, mi hermano. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 62, 66, 2. Hermano, lo repito porque realmente a mí me redarguyó mucho ustedes. Isaías 66, 2, ¿no está ahí? No. ¿No? Busquémoslo. Isaías 66, 2. ¿Sí dice ahí? Ojalá subrayen, mi hermano. ¿Ya? Espera. ¿Sí? ¿Sí dice así o...? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. ¿Quién lo dice? Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y que qué? Qué hermoso. Y que tiembla. ¿Ante qué? Ante mi palabra. Hermano, usted tiembla ante las palabras del Señor. Ante la advertencia de Dios.
al que te está diciendo, mire, cambie tu estilo de vida. No sigas así, porque yo no quiero disciplinarte. Yo lo que quiero es restaurarte. Quiero tu bendición. Quiero derramar bendiciones sobre su vida. Quiero todo lo mejor, lo excelente para ti. Pero tenemos que tener un espíritu pobre, humilde y temblar ante su palabra. Pero ¿cuáles, mis hermanos, las exigencias tan grandes de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la exigencia para ti? ¿Cuál es, mi hermano? Es tan dura cuando Él te dice, escucha mi voz y seré vuestro Dios y vosotros me seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os he mandado. ¿Para qué, mis hermanos? Para que te vaya bien. ¿No es el amor de Cristo, de Dios por ti, por mí? Al escribir su palabra, al decirnos la palabra. Son tan duras estas palabras que andemos por su camino que nos ha mandado. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para que te vaya mal? No, dice para que te vaya bien. Jeremías 7:23. La persona que escuche en verdad está dispuesta a cambiar su estilo de vida. La persona que escucha en verdad está dispuesta a cambiar su estilo de vida a la luz del mensaje de Dios y obedecerle. El problema de los israelitas y hasta el día de hoy es que no quieren escuchar. Hermano, y el no escuchar las palabras de nuestro creador, hermanos, es pecado. Es pecado, mi hermano. Es pecado. Ahora, mis hermanos, lo opuesto de escuchar. ¿Qué será lo opuesto de escuchar? Es el orgullo. De creer que uno sabe lo que debe hacer y que no necesita, mis hermanos, consejo de nadie. Porque quiero, mis hermanos, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, y no lo que Dios manda. Eso es orgullo. Y no necesita el consejo de nadie. Dios, en su gran amor por el pueblo, les dice, miren, por amor, mis hijos, por amor, mi pueblo, por favor, escuchen mi voz, no otra voz. Ya lo he dicho, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Y si usted como oveja escucha la voz de Dios, tú no serás el Dios usted mismo, sino será Dios, tu creador, tu formador, su Dios. Será su rey. Él será tu rey. Y ustedes serán mi pueblo. Y la verdad es que Jesús sí fue rey. Aquellos que lo iban a nombrar rey, por lo que le hacían, por lo que les daba, pero el reinado, ese reinado no era de Cristo, no era de Dios, pero él sí fue rey. Él sí fue rey. Pero no de aquellos que lo buscaban porque supliera sus necesidades. Muchas veces Dios, no pocas, Jesús quiere formar un pueblo que le escuche, un pueblo que lo obedezca. Y muchas veces le dice, volveos de vuestros malos caminos
Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y guardad mis ordenanzas. Y nos dice muchas veces, pero el pueblo no escucha su mensaje dado a través de los profetas. El peligro existe en la actualidad. No se hace caso a la evangelización. No se hace caso a la enseñanza. El cuidado de las personas necesitadas. Si no escuchamos la voz de Dios y no seguimos sus mandatos, podemos hacer todo lo que queramos a nuestro parecer. Aunque parezca muy bueno, para Dios esto es nada. Nada, pero nada. Pero mis hermanos, miremos la otra parte. Aquellos que de corazón quieren seguir a Jesucristo. Veamos que nos dice Juan 6 del 67 al 69. Juan 6 del 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermano, se viene la palabra creído de Pedro. Este creído, ¿qué era? ¿Una fe salvadora o una fe fingida? Estaba nombrando la vida eterna. Una fe salvadora. Pero quiero que miremos esto. Hermano, quiero recordarles algo. Que en ese tiempo, un discípulo era un aprendiz. Nada que ver con los estudiantes de hoy en día. Era más intenso en ese tiempo. Este aprendiz se unía, seguía al maestro donde quiera que fuera. Una cosa, mis hermanos, que me llama la atención, hermano, es que en esta ocasión es la primera vez que Juan habla de los 12. Y habla porque estos sí eran verdaderos discípulos seguidores de ¿quién? De Cristo. Que lo dejaron que absolutamente todo. Se seguía al maestro en este tiempo. Se unía al maestro. Se adhería al maestro. Lo seguían por donde quiera por donde quiera que él iba. Y yo me imagino a estos 12, mis hermanos, cuando Cristo predicaba, sus ojos puestos en él. No espabilaban. Atentos a lo que Cristo hablaba. No se despegaba. Hermanos, imaginémonos esta escena. Estaba reunidos la multitud, toda la multitud. Entre esa multitud estaba como aparte los 12 discípulos de Jesucristo. Jesucristo les predica, los amonesta y ve cómo a uno, imagínense esa escena, la multitud, cómo uno a uno se van yendo. Y Jesucristo simplemente los mira. Entre más, y era una multitud, no era cualquier grupito, era una multitud que los seguía. Jesucristo ve que se van y entonces él voltea su mirada y se dirige a los 12. ¿Y entonces qué? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Se imaginan? ¿Ustedes también qué? ¿Quieren irse? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y la pregunta es, mis hermanos, ¿será que Jesucristo no conocía lo que había en el corazón de los 12? ¿Por qué les hace esa pregunta? No lo sabía, él es omnisciente.
Otra pregunta sería como esta. ¿Desean realmente seguir siendo mis seguidores? ¿Definitivamente ustedes me van a seguir? Y si lo van a hacer, deben llevar mi yugo sobre sí. Si ustedes deciden seguirme, van a llevar mi yugo sobre sí. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Y aprended de quién? De mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el beneficio? Que van a hallar descanso para nuestras almas. ¿Qué tal si lo seguimos como Él quiere? ¿Qué vamos a encontrar? Descanso para nuestras vidas. Un yugo, mis hermanos, es un instrumento de madera, el cual formando una yunta, madera una yunta, estos se atan ¿a dónde? Al cuello de los bueyes. ¿Sí lo han visto en alguna imagen? ¿Esto qué hace? Obliga a los bueyes a mirar siempre ¿a qué? Hacia abajo. ¿Cierto? No miran hacia arriba, siempre miran ¿qué? Hacia abajo. Porque si no lo hacen, ellos se van para donde quieran. Sí, siempre tienen que mirar ¿qué? Hacia abajo. ¿Sí? Es como un acto de sumisión a aquel que lo está arriando. Así que los creyentes deben de estar sometidos a la autoridad de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesucristo fue el mayor y gran ejemplo de obediencia. Fue el gran ejemplo de obediencia. Hebreos 5:8 es lo que dice. Así que nosotros, mis hermanos, le debemos obediencia a Cristo. ¿Cómo aprendió Jesucristo obediencia? Porque Él aprendió obediencia estando aquí en la tierra. ¿Cómo lo aprendió? En medio del sufrimiento, en medio de persecución, sufrimiento, dolor. Le escupieron la cara, lo latigaron. ¿Qué no le dijeron a Jesucristo? Hablaron de Él, hasta lo trataron de Satanás. Hermano, yo me preguntaba, hermano, grande es seguir ese ejemplo de Cristo. Grande es seguir ese ejemplo. No importa lo que te digan, mi hermano. No importa que te escupan la cara. No importa, mi hermano, que te peguen. No importa, Jesucristo sufrió eso y mucho más. Hermano, yo y usted debe aprender humildad ante eso, Señor, ante esos ataques. Humildad, humildad. Alguien me comentaba una vez, estando en una reunión de universitarios, había uno de ellos que era cristiano y se reunieron en la cafetería. Este hombre de Cristo empezó a hablar de Dios y empezó a hablarle a los estudiantes de la salvación. Se levantó uno de esos estudiantes y le dijo, yo no creo en esas porquerías, y sacó la mano y ¡pam! Se la pegó al que le estaba predicando. Este cayó al suelo y todo el mundo esperando la reacción. Simplemente este hombre se levantó, lo miró, dijo, a pesar de eso, te amo, y lo abrazó. Y lo abrazó, hermano. Eso se llama humildad.
Este hombre, en la cual le golpeó, se volvió un seguidor del que había golpeado. Pero hubo un genuino arrepentimiento en este hombre que le pegó. Y empezó a amarlo al que le golpeó. Y empezó a ser su seguidor. Pero necesitamos de un arrepentimiento, mi hermano, y humildad en nuestras vidas. El yugo, mis hermanos, de Jesucristo trae reposo a nuestras almas. No debemos de temer su yugo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sus mandamientos son santos. Sus mandamientos son justos, mis hermanos. Sus mandamientos son buenos, hermanos. Pero ¿de qué se requiere de parte de nosotros? Negarnos a nosotros mismos. Y el negarnos a nosotros mismos duele, mis hermanos, trae dificultades. Y otro versículo paralelo a este lo encontramos, mis hermanos, en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cada semana? Cada día. Y sígueme. Así que Jesús les dice a sus discípulos: ¿ustedes me quieren seguir? Pues estas serán mis condiciones. Ustedes deben de negarse a sí mismos. Y después de haberse negado, deben tomar su cruz diariamente y luego seguirme. El negarse, mis hermanos, es negarse, es dejar todo nuestro ego, mis hermanos. Es aplastarlo, mis hermanos. Permítanme, mis hermanos, poner un ejemplo. Esta semana estaba viendo y preparando el sermón y preparando un gran café que me gusta tanto. Yo tengo una cafetera que se llama una cafetera italiana. No sé si ustedes la habrán visto, es de vidrio. Entonces esta se toma el café, se deposita en el fondo de esta cafetera, se hierve el agua y se le va echando ahí a ese recipiente. Luego se le va a poner como una especie de colador. Este colador va bajando poco a poco, hasta aplastar el café. Hasta aplastar el café. Y sabe una cosa, mi hermano, ¿qué sabe eso? Un café delicioso. Un café delicioso. Grato al paladar, mis hermanos. Grato al paladar. Uy, se están saboreando, ¿no? Al paladar. ¿Sí? Hermano, así debe ser la vida de un discípulo de Cristo. Aplastar su ego, así como la cafetera, aplastarlo, mi hermano. Y que salga, ¿qué? Un olor grato, la palabra de Dios. Que sea deleite a mi paladar. Uy, todo se saborea, ¿no? ¿Saben una cosa, mi hermano? Pero no se debe quedar aquí el café. El café se debe de tomar. ¿Por qué se debe tomar? Porque trae beneficios. ¿Para qué? Para mi cuerpo. Se debe tomar. La palabra de Dios no se debe quedar aquí. Se debe bajar a nuestro corazón, mi hermano, para que alimente ¿qué? Mi alma. Para que alimente mi alma. Hermano, y hay otra cosa en esta cafetera. Si se deja el café en esa cafetera
un tiempo, ese café se va a agriar. El café se va a agriar. No experimentado. Hermano, si dejamos mucho la palabra de Dios en nuestra mente y no la bajamos del corazón, la palabra de Dios se va a agriar. Y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. No diciendo que la palabra de Dios debe ser aplastado nuestro ego por la preciosa palabra de Dios. Y es la única forma de evitarnos cada día más y más de su palabra. Y si, hermano, y si la tenemos en nuestra boca y no la pasamos, como Dios se va a agriar, ¿sabe quién se va a llevar el crédito? Se lo va a llevar nosotros mismos. No Jesús. Porque usted empezará a hacer cosas para que te den la gloria a quién, a ti. Para que te den una palmada en la espalda y dicen, tú eres bueno. Tú eres un hombre que tiene éxito que en la vida. ¿Cómo se siente su ego? Se infla. Pero menos se le da la gloria a quién, a Dios. Pero hermanos, también para aplastar ese ego se necesita autodisciplina. Y tengo que trabajar duro y duro. Porque tengo que mortificar el pecado. Es ponerme, hermanos, el nuevo hombre. Y quitarme los trapos sucios que traía antes. La palabra de Dios, mis hermanos, es el más grande regalo que Dios nos ha dado. Y nada, pero nada puede ser comparado con los grandes beneficios que trae al escuchar y al obedecer la palabra de Dios. Pero en negarnos nosotros mismos es también tener una mente de aprendiz. Debemos de tener una mente de aprendiz. Yo puedo aprender, mis hermanos, de un niño. Yo puedo aprender de un hermano de la iglesia. Yo puedo aprender de mi cónyuge. Yo puedo aprender del habitante de la calle. El ser humilde, hermano, es también poner nuestros dones al servicio de otros de la iglesia. Hermano, si usted mira alrededor, usted no está solo. Sirva con sus dones a quien el que lo necesita. Y el mayor ejemplo, mis hermanos, de humildad, de humillación, de darse el uno por el otro, lo hizo el Señor Jesucristo. Él lavó los pies de aquellos pescadores. Se humilló hasta lo sumo. Sus palabras tienen que cambiar. Las palabras de Dios tienen que cambiar mi manera de pensar. Las palabras de Dios tienen que contriñirme, Señor. Tiene que quebrar mi corazón. Tiene que derretir mi corazón. Tiene que transformarme, cambiarme, hacerme un hombre nuevo a la imagen y semejanza de Él. La palabra de Dios me tiene que santificar. Sigue siendo el mismo de tu vieja manera de vivir. Hermano, escucha la palabra de Dios. Escucha las amonestaciones de Dios y verá su vida transformada, cambiada. Cada día la imagen de Cristo se va reflejando en nuestras vidas. Y hermano, ya esta disciplina de obedecer la palabra del Señor es lo que nosotros llamamos la obediencia activa de Cristo, el cual debe ser nuestro faro, nuestra guía, nuestra directriz. Hermanos, Cristo dejó con gusto su posición divina. ¿Lo hizo por Dios? No, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Se despojó de su trono de gloria. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para que entendiéramos sus palabras.
Hermano, permítame dar un ejemplo. Alguien una vez se quedó mirando un camino de hormigas y resulta que en el camino de hormigas más adelante había un hueco donde había fuego. Este hombre pensó, este gran hombre, si esas hormigas siguen caminando, se van a ir a ese hueco de fuego y se van a matar y van a sufrir. ¿Qué hago? Dijo, ¿qué hago? Y saben, mis hermanos, él les hablaba y no entendía. Las hormigas no entendían. ¿Qué hago? Dijo, la única manera es hacerme hormiga para que me entiendan. Se hizo hormiga y la salvó del precipicio, del infierno. El hacerse ¿qué? Hombre. El hacerse hombre. Cristo se hizo hombre para que nosotros no nos fuéramos al infierno. Se hizo hombre, se humilló hasta lo suyo. Hermano, voy a tomar como aplicación estos mismos versículos. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, hermano, no quiero decir que usted no sea creyente. Yo no lo sé. Y ninguno lo sabe aquí. El único que lo sabe es Jesucristo. Yo no estoy diciendo que usted no lo sea. Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero un discípulo, una de las condiciones es negarse a sí mismo. Es tomar su cruz cada día. Aquí Jesucristo mencionó por primera vez que su muerte vendría, que sería crucificado. Y esto era lo peor que le podía pasar al peor de los criminales. Tomar la cruz es vivir en este mundo caído, soportar el sufrimiento, soportar todo lo que es la cruz. Jesús nos dice, si tú pierdes tu vida por causa de mí, hermano, si tú pierdes tu vida por causa de mí, ¿qué va a hacer? No vas a ganar. No vas a ganar. Aún la palabra de Dios dice que los creyentes no moriremos, que los creyentes dormiremos. Y estamos dormidos para cuando venga que Cristo nos glorifique y estaremos con Él en el cielo. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye? Hermano, cuando tu mirada está puesta en el éxito del mundo, tu vanagloria, engrandecimiento, lo vas a perder todo. De nada te va a servir en el mundo venidero. Porque lo único que vamos a conseguir es el crujir de dientes y dolor eterno. Hermanos, y no toma esto mal. Esto no es una declaración en contra de la riqueza o de tener industria o de ser ilustrado. Hermano, todo esto lo puedes tener y lo puedes hacer, pero todo hágalo para la gloria de Dios. Direcciónalo para qué? Para la gloria de Dios, porque todo viene de parte de Él y para Él. Todo. Todo es todo. La segunda vez que venga Jesucristo, hermano, no vendrá como siervo. Vendrá con espada de doble filo, que es su palabra. Y su palabra es la que nos va a juzgar. Hoy tú estás escuchando este sermón. Dios te está advirtiendo. En el juicio final tú no puedes decir, yo no escuché esto. Sí lo escuchaste. El 2 de mayo del 2024 lo escuchaste a través del pastor. Y yo te voy a juzgar por eso. Y yo te voy a juzgar por eso. Así que ustedes echaron mal con venir hoy.
¿Obedecemos a Dios o lo obedecemos? Vendrá con gloria y juicio. Cristo nos dio un ejemplo en la tentación. Su defensa fue sus propias palabras. Esta era su espada. Así que todo discípulo, cuando viene la tentación, porque está, la única manera es sacar la larga espada, que es su palabra. A esto es lo que le teme realmente Satanás. Mis hermanos, cargar la cruz significa pasar vergüenza, persecución, dolor. No buscar el placer, es buscar la gloria de Dios. Y saber, mis hermanos, que Jesucristo está lleno de misericordia y gracia amorosa. Él es paciente. Pablo entendió esto de manera precisa. Cuando Pablo habló de sus aflicciones, en este mundo vamos a sufrir aflicciones, mis hermanos. También personas que amamos de pronto van a tener, mis hermanos, aflicciones. Pero hay una gloria que nos espera, que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, las palabras del Evangelio, y aunque es el sol de justicia para el mundo, es el mejor regalo que Dios hace a todo aquel que en él cree. Nada, pero nada puede ser comparado con la inmensidad de beneficios que trae su palabra a la raza humana. Hermanos, si después de haberte convertido estás en el mismo lugar en que te encontrabas antes, de nada te sirve haber sido convertido. Es una frase de Spurgeon. Hermanos, si después de haberte convertido estás en el mismo lugar en que antes te encontrabas, de manera que sirve, ¿de qué sirve el haberte convertido? No lo digo yo, lo dice el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Mi querido amigo, tú que me estás escuchando, a veces la palabra de Dios se ha convertido en un olor a muerte, porque no lo has aceptado, ni quiere recibirla. La condenación de todos ustedes aumentará, mis amigos, a menos que encuentren Jesucristo, en él el Salvador. Porque haber tenido la luz de la palabra y no haber andado por medio de ella, déjenme decirme, mis hermanos, que esta será la misma esencia de la condenación. Estas palabras, mis hermanos, será el más grande virus de culpa. Estas palabras que le voy a decir, la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios nos dio la oportunidad. Se atravesó una vez en nuestras vidas. Aceptamos la obra de Cristo. Creímos en Él. Hemos caminado en Él, mis hermanos. Debemos aprender cada día más y más de Cristo. Debemos de obedecer cada día más y más la palabra de Dios. Debemos de ceñirnos cada día más a ella. Debemos meditarla cada día más. Debemos de escudriñarla cada día más. Que su palabra, mis hermanos, nos hagan cada día más humildes de corazón. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, oh mi buen Padre. Gracias, Padre, porque tú eres claro. Aún desde el comienzo de la creación,
se pronuncian esas palabras. Y Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová dijo, y todo fue creado. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos la semejanza de Dios. Él sopló en nosotros aliento de vida. Estamos vivos por Él. Que nuestra alma, Dios, esté apegada a ti. ¿Por qué no decirle a Dios, como Él bien dice en tu palabra, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, por mis palabras? Señor, toma este corazón, Dios, que nos engaña, Dios. Tómalo, Dios, en tus preciosas manos. Opera, Dios, en mi corazón, en nuestro corazón. Deseamos, Dios, que nuestro corazón sea como el tuyo, Dios. Señor, porque un corazón perverso habla perversidades. Porque de la abundancia del corazón habla, Dios, la boca. Lo que hay en nuestro corazón, de eso hablamos, oh Dios. Purifica nuestro corazón a través de tu palabra. Así como el fuego purifica el oro. Purifica nuestro corazón con el fuego de tu palabra, oh Dios. Señor, que meditemos, Dios, en tu palabra, lo que tú has hablado hoy a nuestras vidas. En este comienzo de semana, mi buen Dios. A ti, oh Dios, sea la gloria, honra, exaltación y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor.